Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Pensando en el ejercicio de los gemelos, mellizos, siameses y todos sus... La respuesta más ingeniosa en sí fue la de Cata. La respuesta que da el problema es que son trillizos, pero varias de las respuestas que dieron es válida. Hola chicos, ¿sí me escuchan ya bien? Sí, creo que ya. Vuelve y juega lo mismo. Verifiquen si me escuchan con lo de las ciudades. ¿Desde qué ciudades están? ¿Tú qué eres, Nariño? Eso de tu qué es una comida. Bogotá, 27651. Bucaramanga, Angie. Daniel Forero, Bogotá. Betu a saber, Manizales. Bien, bien. Santander, Ivonne May. Cata de Ibagué. Sebastián El Cuy. Edward Zárate, Villavicencio. Ocamonte, Santander. Estamos llenos de santanderianos. De Bucaramanga, Florida Blanca, Ocamonte. Bogotá. Todos intentaron responder la pregunta de los gemelos, mellizos, siameses, trillizos o la respuesta que dio Cata. Realmente eso es aplicar un poquito el pensamiento convergente, divergente, lógica, deductiva e inductiva a procesos. Resolver ese tipo de cositas y lo que uno gana es bastante positivo de desarrollo de pensamiento. Mm, Y la pregunta de cuál fue el matemático más borracho y mujeriego de la historia, ¿cuál fue? ¿Cuál sería el matemático más borracho y mujeriego de la historia? Aristóteles no. De hecho, Aristóteles era gay, sin ir muy lejos. No, para nada, tampoco. No, esa pregunta sí no es capciosa, esa pregunta sí es específica. Sí hay un matemático que de hecho al morir los médicos no sabían de qué murió, si de una cirrosis por borracho o una sífilis y una herpes por mujeriego. No se supo a la postre qué fue lo que lo mató, pero lo mató una de las dos. Y de hecho se centra en parte de lo de la clase. De hecho, toda la clase se centra en el trabajo que hizo él. Y fue Leibniz, Gottfried Leibniz. Aunque con ese peluca y esa cara no parece que haya sido precisamente mujeriego, pero esa era la moda de la época, así que es como si se usara una gorra actualmente. Y estos dos amigos se pelean precisamente lo que decía alguno en la charla ahorita. ¿Quién fue el padre del cálculo? Y en sí el cálculo se fundamenta es en funciones. Cálculo de funciones es en sí el principio. El lío radica en que ambos son muy contemporáneos, casi de la misma época, pero Leibniz en ese tiempo era como si se chateara con Isaac Newton, pero eso era por cartas, y él tenía cierta afición a los juegos de acertijos y de enigmas y de encriptación de mensajes y una cantidad de vainas
Entonces le mandaba constantemente juegos ahí, a Isaac Newton. Entonces él le devolvía, y en uno de tantos intercambios él le devolvía una vaina que decía algo como tantas as como ves, tantas ves como ves, y él después dijo que lo que le había enviado era la teoría del cálculo que Leibniz le robó y después la publicó él. Que eso sí, que eso es precisamente lo que sucedió entre estos dos amigos de su pelea ahí medio rocambolesca. Fue tanto que Newton fue a bailar en la tumba de Leibniz cuando murió. No, Einstein no era borracho, entonces fue Leibniz. Hablando de Litves, a los que presentaron el Litves, ¿cómo les fue? No saben, no responden, así de bien les fue. Excelente. Por el silencio asumo que les fue bastante bien, ¿no? El examen de ITFES. Ya se arregló la transmisión donde estaba molestando, donde me dijeron que estaba viéndose lento, pero ahí sí ya es cuestión del internet de donde estén. Los que son de décimo, pues no hay lío, pero muchos de los que están ahí ya presentaron el examen de ITFES, ahí sí huyen cobardes y no dicen cómo les fue. Muy buena frase, ve tú a saber. Sí, son bastante difíciles las pruebas a ver. Para los de décimo pueden pensar en presentar, si tienen calendario A, una recomendación que se puede hacer como para conocer el examen es que presenten el examen de abril. Sé si les toca por aparte, pagan el examen como independientes y lo pueden presentar. Y eso les ayuda como a conocer y tener algunas herramientas más sencillas, más conocimiento sobre el, no sé, el ambiente, porque del proceso les va a servir. No, no las presaber. Las pruebas del ITFES para calendario B que son en abril algo. Angie en abril precisamente, son las próximas pruebas del ITFES y son para los calendario B. Para los de calendario B las pruebas del ITFES son en abril, deben estar haciendo. Aunque con esa loquera en la que está el ITFES ahorita de fecha, hasta finales de marzo. Bueno, se quita. Los niveles de que del ITFES ya salieron resultados, desde el viernes están saliendo resultados. Hay uno que otro que todavía no le ha salido resultado. Sí, precisamente eso sí es como contradictorio. Pero bueno, pero tienen cierta ganancia, conocimiento de la atmósfera, del tipo de pregunta, del tiempo de pregunta, del ambiente, y normalmente siempre se gana un plus, es decir, la persona que presenta el ITFES saca un poquito más de lo que sacaría si no lo presentara, pero es un consejo es por si pueden, si lo quieren presentar. Entonces, hoy a lo que vinimos es funciones. Realmente lo que modela uno estudia el bachillerato para aprender funciones, para nada más. Lo que uno ve antes de noveno, lo ve para tener las bases de poder ver funciones, que es el punto en teoría máximo del conocimiento matemático que yo voy a adquirir en mi bachillerato. Y es la característica de funciones. El cálculo se fundamenta en esas funciones. Cuando ustedes entran a la universidad y tengan que ver cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, lo que ustedes vieron hasta grado 11 es precálculo. Lo que ve uno en grado 11, una buena parte, es cálculo 1. Entonces imagínense en la extensión que debe tener el cálculo como tal. Entonces ahí les dejo el dato para que vean que es bastante complejo. Entonces,
El enfoque que toma el ITFES para los procesos de funciones están definidos en esto, en numérico variacional para procesos no genéricos. Recuerden que cada temática en el ITFES está separada en dos, genéricos y no genéricos. Entonces cada uno tiene su núcleo de temáticas específicas. En numérico variacional, procesos no genéricos, en pocas palabras, es una, funciones. Es ahí donde los van a evaluar, porque es que la extensión, lo que yo puedo evaluar en una cantidad de funciones es inimaginable. Lo primero es, empecemos a conocer las funciones. No, conozcámoslas, no, recordémoslas, porque ustedes las saben. Yo creo que es el 50% de las preguntas que les van a salir de matemáticas en el ITFES. El banco de preguntas de mayor cantidad que hay, que son las funciones. Ustedes encuentran fácilmente 500, 600, 700 preguntas en cualquier momento que lo investiguen. Y todas de cada una, así que es muy difícil no centralizarse. Entonces vamos a hacer un barrido de todas las funciones, en general las más importantes, creo que dejé fuera como una o dos que las vemos a partir de una pregunta, pero de resto todas están ahí, la parte general. La primera es la función identidad o función lineal, como se conoce o como nos la enseñan a nosotros en el bachillerato es como función lineal, pero realmente la función tiene un término y es función identidad. Y es, recuerden que en sí las funciones están dadas es a partir del exponente que toma la variable, porque una función solo puede estar dada en dos formas, ¿no? Permítanme cambiar el color de esto. Una función es la relación entre x respecto a y, es decir, ¿qué valor toma y si yo le doy un valor a x? Entonces, ¿cómo puedo transformar a la x para que tome ese valor? Y. Esa es la única relación. Entonces, mediante la forma en que yo manipule exponencialmente, simbólicamente, operativamente esta x, asimismo va a repercutir en el tipo de función que es. La función identidad es una función de grado 1, que es lo que dice acá, es elevada a la 1, es decir, grado 1, y es la variable simple, es una ecuación simple. Es cuando f de x, recuerden que y es lo mismo que f de x. La forma básica es f de x porque es la forma en que yo llamo función de x cuando x vale 2x, ejemplo. La función que toma, si yo tomo cualquier valor y lo multiplico por 2. Entonces, ¿para qué me sirve? Perdón, me dio la estornudadera. Perdón. Sí, va a agregar 281. Es la forma general de la ecuación. Y igual a mx más b. Aunque eso se ve en esa forma, se ve de algo desde geometría analítica, que es como en el ITFES separan, digamos, la identidad como parte de otra temática, como cuando uno trabaja elipse, parábola, hipérbole, es un subtema de la geometría en teoría y meten la función lineal en ese contexto desde ese punto de vista. La función lineal para la temática que se maneja es desde modelación, ejemplificación de situaciones, y es ahí como yo la puedo evaluar en muchos aspectos. Entonces, el f de x lo que me permite es decir qué valor le voy a dar. Entonces, si yo digo f de 2, lo que quiere decir es que x la voy a convertir en 2 y me permite el proceso operativo. Es la primera correlación, la notación básica de los procesos que yo voy a tener. Listo. Entonces, ¿qué característica tiene la función lineal? Que es una recta. Entonces, bajo ese punto de vista, hay dos cosas que no se presentan en el esquema. Entonces, cuando la gráfica es en este sentido, decimos que la gráfica es creciente. Cuando la gráfica es creciente es porque el valorcito, es decir, este numerito que acompaña a la X, que se llama pendiente, ¿qué carajos? Se enloqueció esto. No borra.
y apareció de nuevo. Bueno, entonces esto es un fantasma tecnológico que tiene la tableta, el tablero, entonces nos está tomando el pelo. Entonces, este valorcito que acompaña a la X define si el valor es creciente o decreciente, es decir, si tiene un valor directamente proporcional, la función es creciente si es directamente proporcional, si la pendiente es positiva. Cuando la pendiente es negativa, pendiente, el simbolito es M, negativa, es cuando el valor es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Deben tener en cuenta una cosa. Una característica de la función es que tengan cierta correlación entre una y otro valor. Es decir, que uno aumente y otro aumente no quiere decir que son inversamente proporcionales. Inversamente proporcionales es si hay una escala básica de aumento. Si se dan cuenta aquí, si aumenta 1, en Y aumenta 1, eso es directamente proporcional. Si aumentó una unidad, 2, aumentó 2 y sucesivo, directamente proporcional. Entonces, primero la función recta. Si la pendiente es positiva, es creciente. Si la pendiente es negativa, decreciente. 2. Función cuadrática. Función de grado 2 es las ecuaciones de más alto nivel que van a ver. Porque por más de que vean función cúbica o función exponencial, ustedes nunca saben resolver una ecuación de ese nivel si uno resuelve primariamente funciones cuadráticas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero viene la misma situación. Si el número que acompaña al x al cuadrado es positivo, abre hacia arriba. Si es negativo, abre hacia abajo. Entonces, hay muchas posibilidades de la función. No solo que abra desde el origen, sino que corte el origen, el eje en cualquier lado, o que se eleve por allá sin tocar el eje X. Estos puntos donde la función o la recta corta el eje X se conocen como raíces. Raíces de la función, es decir, la solución de la ecuación. Los puntos que me dan si yo igualo esto a 0. Función cuadrática. Deben tener en cuenta que la función lineal y la cuadrática son las que más trabajo dan porque son las que más se usan. No es que sean las más difíciles, sino que son las que más se están usando constantemente. Esta es una fuera de lo común y es el tipo de función cúbica. ¿Qué característica tiene la función cúbica? Porque la gráfica cuadrática da esta situación. Porque como yo cualquier valor que le dé al cuadrado siempre me da positivo, entonces todos los valores, ya sean negativos o positivos, toman la misma tendencia. Entonces, en este caso, como no es así, el exponente es 3, es decir, una función cúbica, los valores negativos dan un valor, los valores positivos dan otro valor. En este caso, esta función que tienen acá es porque el valor acompañante de x a la 3 es negativo, sería algo como menos x a la 3. Y cuando la gráfica abre en este otro sentido, es porque es más x a la 3. Entre los aspectos básicos, la función también puede cortar 3 veces el eje x. Algo como 1, 2, 3. Y sigue siendo una función de tipo cúbico, pero una función especial. Procesar esta función es muy difícil porque necesariamente tendría que solucionar la ecuación. En sí, esas son las 3 funciones básicas que uno ve en grado noveno. Casi que las otras no alcanza el tiempo o no las alcanza uno a trabajar. Por extensión, porque realmente se le acaba a uno el tiempo de trabajo, pero ahí vamos. Esta función, por más de que no es una función básica, es una función que se utiliza bastante en muchas preguntas, porque la función valor absoluto permite realizar una cantidad de procedimientos básicos. Y es sencillamente que coge todos los valores que yo le dé a la x y los vuelve positivos. Yo puedo meter entre ese valor absoluto a cualquier función.
La función que yo quiera la puedo volver así. Entonces imagínense, si la función era algo como esto, cuando yo la convierto a valor absoluto, dice que todo este pedacito que era negativo se vuelve positivo. Entonces tendríamos algo como esto. Entonces el valor absoluto por sí solo hace una transformación total en cualquier función que yo aplique. Si no muy lejos, si yo tomo una función cúbica y le aplico valor absoluto, la convierto en una parábola. Y es una función a tener muy en cuenta porque se usa mucho en problemas de aplicación directa. De la función directa se usan bastante. Esa creo que si no la habían visto todavía, o si la vieron ahorita, no sé, la función absoluta. No, normalmente no la ven y es importante. No, hijos, en cuanto al dato de saber quién es el mejor E3 de este año, creería que todavía no tengan el dato porque todavía no han entregado la totalidad de puntajes. Ahora, ¿por qué en este valor se utiliza corchetes? Recuerden que esta simbología, el alcance es el mismo rango, recuérdenlo, para aclararles eso. El rango son los valores a los que tiene tendencia. Esto, recordando simbología de intervalos, cuando ustedes tienen el corchete, significa intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los valores que yo tome, el 3 o el valor que está en ese lado se toma. Y el paréntesis significa que no es un valor exacto. Puede ser cualquier valor acercado, puede ser infinito, siempre es. Pero si yo tengo una situación como 2, menos 3, quiere decir que el 2 no lo toma, pero parte valores inmediatamente mayores de 2 hasta valores, perdón, acá es más, un poco más pequeños que 3. Entonces, eso es lo que significa el valor cerrado y el valor abierto del intervalo. A ver si nos deja ahora sí, ahora sí nos deja. Entonces, lo que me dice acá es que en esta función los valores, recuerden que el alcance o rango son los valores que toma Y. Y es Y. Y el dominio son los valores que toma X. Entonces el dominio son todos los valores que uno toma en el eje X y Y el resultante que me van apareciendo. Por eso aquí el alcance dice va desde 0 tomándolo hasta cualquier número superior. Entonces va hasta cualquier número que yo tome. Si me dijeran va desde 0 abierto, aquí habría un puntico abierto, pero mientras tanto no. Función recíproca. Nosotros el nombre con el que se enseña es función racional. Es un poco erróneo porque las funciones racionales no existen de hecho, pero bueno, es una función que determina que hay un valor denominador, es decir, hay una variable en el denominador de la función. ¿Y eso qué repercute? Recuerden que en matemáticas hay dos indeterminantes numéricas. ¿Cuáles son las dos indeterminantes de los números en matemáticas? ¿Recuerdan cuáles son las dos indeterminantes de los números reales? JDIT. ¿Por qué es limitado? Porque como el valor absoluto no permite valores negativos, entonces solo permite los valores positivos, de 0 hasta infinito. Bien, Vargas, 1 sobre 0, es decir, no podemos dividir por 0. Las indeterminantes de los números reales. La primera, indeterminantes. Indeterminantes son situaciones con los números que no tienen solución. La primera es la que está diciendo Vargas 281. No es solo 1 sobre 0, sino en los números reales, es decir, todo el conjunto de números, yo no puedo dividir sobre 0. Nunca puedo dividir sobre 0.
Entonces, eso es una indeterminancia. Esa es la primera. Entonces, la primera indeterminante me dice que cualquier valor que tome esta x tiene que ser distinto de cero. No solo la x, todo el denominador. En este caso, como es solo la x, ese valor no lo toma. Si se dan cuenta, en ningún punto la variable lo toma. Esto se llama, o ese numerito que no puede tomar, se llama asíntota. Y depende de la estructura que yo tome. Si yo tengo y igual a x sobre x menos 3, ¿qué número no podría tomar esa función? Rápido, ¿qué número no podría tener esa función? No, menos 3 no. No, menos 3 no. Porque menos 3 da menos 6. Bien, Anónimos 16741. 3. El número que no puede tomar la situación es 3. Bien, Ivonne May. Camila también. Jadit. Haidit. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Si yo le doy 3 a este x me da 0. Entonces quiere decir que en el valor 3, entonces aquí en la función donde vaya a tener 3, hay una línea imaginaria que se llama asíntota. Y lo que va a hacer es que dependiendo de la característica de la función, se van a acercar sin tocar ese valor asintótico. Es de las interesantes de trabajar, pero importante analizar el denominador. Raíz cuadrada. La función raíz cuadrada, ¿qué problema tiene? Tiene la segunda indeterminante de los números. ¿Cuál es la segunda indeterminante? Exacto, es decir, en ese caso, como hay un valor cuadrático por debajo, no habrían dos asíntotas. Eso cambia totalmente la situación. Y con la de raíz, ¿cuál sería la indeterminante? Una indeterminante. Indeterminante. Una situación numérica en los números que no tiene solución. Entonces, en este caso lo que son raíces negativas. Esto es una indeterminante también. Esto no tiene solución. Porque no hay raíz cuadrada. De hecho, no hay raíz cuadrada, no, raíz par. Cuadrada, cuártica, sextica, óptica, no sé cómo se digan para allá. Que de un número negativo me dé resultado. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo debo verificar que la raíz no vaya a tomar ningún número negativo. Entonces, en este caso, como es x, va de 0 hacia los números positivos. Tanto el dominio como el alcance o el rango es definido por esa situación. Hay una zona asintótica, es decir, toda esta parte de aquí no la puede tomar. Y depende lo mismo del valor que tenga la raíz. Si yo tomo algo como, no sé, se me fue la idea, digamos x más 2, ¿desde qué número puedo empezar a hacer la gráfica? ¿Desde qué número estaría el rango o el alcance? ¿Qué número no podría, a partir de qué números podría tomar valores acá? Raíz de x más 2. De hecho, infinito sobre infinito no es una indeterminante porque son números reales. Ese número pertenece, lo que pasa es que da infinito. Es muy difícil de tener en cuenta, pero 0 sobre 0 sí es. Desde menos 2, ¿quién fue el primero que dijo? Vargas. Desde menos 2, ¿por qué desde menos 2? Porque si yo tomo menos 2 más 2 me da 0. Si yo tomo cualquier número más pequeño de menos 2, digamos menos 3 más 2, me va a dar un número negativo.
Entonces el punto de corte es menos 2. Quiere decir que la gráfica en ese caso va desde menos 2. Y lo que hay a la izquierda del menos 2 no está claramente establecido. De hecho no existe. En la racional es una línea asintótica, en esto es una zona asintótica como tal. En la función exponencial, me pasa es que al lado de donde grabamos, nos dio por hacer un arreglo hoy y están acondicionando el proceso. Esta es importantísima para datos de población. Entonces, es una herramienta o un tipo de función que se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque es muy sencillo modelar situaciones reales. Digamos, si uno le dice la población que había en nuestro país en 1960 es tanto y está dada por tal función. Entonces, todas las funciones de población, de progresiones, la división de una célula, todo ese tipo de cosas se prestan para una función exponencial. Esto es la constante de Euler. Esto y la constante de Euler no les tiene que dar dolor de cabeza. Entonces, eso es un valor cualquiera, es un número constante. Lo único que cambia es la variable. Lo único que deben tomar en cuenta en sí son puntos específicos como tal. Digamos, si x vale 0, ¿cuánto vale el valor? E a la 0 daría 1 en este caso. La gráfica no es del valor como tal. Y recuerden que ningún número elevado a ningún exponente me da números negativos. Porque, entonces creo que yo ya les he dado las funciones exponenciales. Si yo tengo 2 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 2 a la 3, el valor queda positivo. Entre más pequeño o más negativo el exponente, más pequeño el resultado. 1 octavo son las fracciones como tal. Este tipo de funciones es muy difícil procesarlas numéricamente, es decir, que a ustedes les digan, bueno, la función está como es 0,23t más 5, esta es la función de eso, es decir, ustedes eso no lo pueden calcular numéricamente hablando. Ustedes lo que tienen que intentar es verificar o buscar la forma que primero el exponente les quede entero o el exponente les quede 0. Ya quedándoles el exponente 0, ya pueden encontrar un paralelismo entre la gráfica. Normalmente les van a dar una gráfica que dé cuenta de una función o una función que dé cuenta de una gráfica. Pilas porque estas funciones salen bastante. ¿Claro ahí? ¿Están dormidos todos hoy? ¿No les cogió el sueño? Función logaritmo natural. La función logaritmo natural es lo inverso en sí de la función exponencial. Es bueno conocerla, pero viene bajo el mismo parámetro de situación. En pocas palabras, lo importante es que el logaritmo natural de 1 siempre da. Ese es el valor básico que deben tener en cuenta. Y obviamente las funciones trigonométricas como tal, función seno y función coseno como tal. Entonces, ¿por qué aparentemente se ven igual? Porque no las estamos tomando solo la mitad de lo que siempre se analiza. Además, esta gráfica que tenemos acá, esta específicamente es f de x igual a menos seno de x. Entonces, si fuera más seno de x, partiría de acá y sería algo como bajar acá y subir. Y aquí la tenemos bajo un principio de valor numérico exacto. Entonces, eso es poco común o poco recomendable porque así no la puede procesar uno muy bien. Pero bueno, en este caso son valores potenciales lo que se tiene ahí. Lo que deben entender es que, como tal, por más de que haya una prolongación, es un tipo de función, una función periódica. ¿Por qué función periódica? Porque se va
repitiendo la gráfica en ciertas escalas como tal. Esas son todas las funciones en pocas palabras que uno necesita, con las que puede trabajar, con las que puede definir. No, Sebastián, si está terminando noveno, debe saber función lineal, función cuadrática y función cúbica. De todas maneras, el programa de noveno va hasta función logarítmica y exponencial, pero casi nunca esas dos se ven. Entonces uno las tiene que ver es cuando llega a grado 11. Un ejemplo de que Haydit o Jaydit. Entonces, cada función está especificada. Entonces, no se afanen del ejemplo de la situación. Es una inspección básica de lo que estamos haciendo. Los ejemplos vienen directamente con las preguntas, que es donde vemos realmente cómo se analiza una situación desde el punto de vista de una función. Así que no te afanes, Jailito. Ah, sí, está mal escrito acá, qué pena. Metí mal el dedo. Punto para, punto para Camila. Entonces, mira, en las de logaritmo natural son muy difíciles lo que les decía ahorita de logaritmo natural y exponencial es como una mención para que reconozcan el tipo de gráfica. Porque procesar esas dos funciones sin una herramienta de cálculo, una calculadora, es sumamente difícil, por no decir casi imposible. Porque las herramientas lógico-matemáticas son muy difíciles de establecer en una situación como esta porque son constantes numéricas, constantes específicas. Que si uno coloca el logaritmo natural en la calculadora ya le bota un valor numérico, es una constante. Entonces, la intención es que la reconozcan que es un tipo de función logarítmica para que en un momento dado que esté asociada a la gráfica no vayan a cometer un error de elección. ¿Estamos? Graves porque en ese caso están colgados. Precisamente esa es la intencionalidad de los procesos. Entonces, ahí, este tipo de procesos les ayudan a ustedes a saber y a empezar a conocer esa información para los que no están terminando 11. Ya más adelante, cuando abramos el resto de clases y específicas, ya empezamos a profundizar, pero todos estos procesos les ayudan a usted a conocer de qué están hablando en el examen del ITFES y saber qué tantas cosas debe usted ponerse al día. Miren, están viendo la primera función, si está en noveno deberían ver tres, sin contar si van en 11 ni hablar, en qué nivel deberían estar. Entonces, ahí, pero de todas maneras no se afanen. Así como se dan cuenta que hay personas que ya las han visto todas, porque ya están terminando su programa, hay personas que las han visto por intención. Por eso no se hace una gran profundización en los procedimientos, porque muy posiblemente si profundizamos en cada uno de los procedimientos, las personas que las están viendo por primera vez van a tener muchos inconvenientes. Entonces, lo único que estamos haciendo es una generalización, es decir, darle un nombre a cada cosa con la intención de que en el momento en que necesitemos procesar, empecemos a trabajar. Pero busco un espacio. Recuerden que una de las herramientas más válidas de los procesos con funciones, voy a tomarme acá un espacio, es la tabulación. Y el tabular es cuando yo le doy valores a la función. Entonces, si yo tengo f de x igual a 2x al cuadrado, tabular es cuando yo empiezo a decir, bueno, yo quiero que x valga menos 1 y reemplazo aquí por menos 1 y obtengo el resultado. Yo quiero que valga 0, reemplazo en la función y obtengo el resultado. Esos resultados son, recuerden que eso es lo que me genera la pareja ordenada. Entonces, en este caso, la pareja ordenada será menos 1,2, que es lo que yo ubico aquí en el plano cartesiano. Eso es como recordar de los procesos. Entonces, creo que ya he hablado mucho. Además, estoy como apestado. Entonces,
a trabajar. Esas, es decir, analícenla, mejor dicho. Recuerden lo que yo siempre les he dicho, las preguntas más complejas, la solución es muy obvia. Cuídense mucho de las preguntas muy simples porque son las que más dolores de cabeza les pueden dar. Esta es demasiado compleja y la solución es muy obvia, no, es un procedimiento muy mínimo. No, no es que haya dos alcances, hacen una aclaración del alcance, ve tú a saber, en la función seno y coseno. Entonces, su alcance es tal, tiene un rango y le hacen la aclaración, el alcance es limitado. Ay, la pregunta, ya. Perdón, gracias Angie. Lo que les digo, así de trastocado, así de despistado como soy, son en las clases. Vargas 281. Camila Vargas 281 la B. ¿Por qué no anotan el nombre? Que eso con apellidos parece... Con los números parecen reos de una cárcel y con los apellidos parecen soldados. Bueno, ve tú a saber, no entra en ninguno de los dos. Pues ahí sí no. 16741C, Daniel Forero C. No hay ninguno la E, uno que diga la E, pero no por chistosial, sino que realmente la respuesta de la D. Si no le dan, esos. A, B y C. Listo, vamos un minutico que todavía faltan. ¿Y el resto? ¿Se quedaron pensando? Tengo respuestas de Camila, de Vargas, de Beto Saber, de 16741, de Daniel Forero, de Haidit. ¿Seguro te da la de o esto por tomarme el pelo? Fer Aguilar, primera participación de bienvenida. Cataleya. Por curiosidad, ¿ese Leya es nombre, apellido, sigla? ¿Qué es? ¿El resto qué pasó? Angie, Ivonne, Fuertecito. ¿Qué clase de brujería es esa? No, Sebastián, no se asuste porque no es ninguna brujería. Miren el procedimiento tan sencillo que es. En este caso, como le dicen, bueno, yo tengo una función como tal que es 5 sobre x. Cada vez que yo tengo la función se forman rectángulos bajo esa curva, en este rectángulo que tienen acá. El área de ese rectángulo lo único que especifica es que es multiplicar el valor que tenga de x por el resultado que me dé toda la función. En pocas palabras, lo que yo tengo que hacer aquí es reemplazar por f de x en vez de esta. Entonces, miren. Entonces, en la función yo reemplazo donde está f de x, lo reemplazo por 5 sobre x. Entonces me va a quedar x por 5 sobre x. Como es una multiplicación, se cancelan los dos resultados. Entonces, la función me queda una función de tipo constante. Fue una de las funciones que no di porque es la primera función básica que se tiene y es la que establece que no hay variable. Entonces, al no haber variable, hay solo una gráfica posible. Y la respuesta es la B. ¿Qué me dice la función constante? Que la gráfica nunca sale de 5. Si yo tomo 1 da 5, si tomo 2 da 5, si tomo 3 da 5, 4, 5.
hasta infinito da 5. Siempre el resultado da 5. Es la única función que no tiene alcance. Es decir, el rango es un valor único. Es decir, en este caso rango 5. Es la única función que el rango es un valor numérico único. De resto los valores son intervalos entre uno y otro valor. Entonces tengan en cuenta que esta no lo tiene. Para los que son de noveno, des en cuenta que el procedimiento no era algo de un nivel de grado 11 que solo los de grado 11 sepan. Era reemplazar por un valor y hacer una operación algebraica. Exactamente, independiente del valor que coge el x, el valor de y siempre será 5. Es una regla de 3. En este caso sí podría como flexibilizarse un poquito, pero no es una regla de 3. Podría plantearlo, pero el dolor de cabeza que me daría. Cuando son sencillas, sí, 29, 5, 51. Cuando son sencillas da mucha rabia porque uno se pone, al ver uno la información que tiene en la pregunta, tiene una gráfica, dos funciones escritas y los resultados son gráficas, uno dice, el procedimiento tiene que ser una cosa grandísima y resulta que el procedimiento era muy sencillo. Además, en este caso hay una cantidad de información que son distractores. Esta gráfica es distractor porque yo sin la gráfica puedo igual llegar a la respuesta. Y uno se centra en intentar encontrarle la correlación entre las gráficas de respuesta y la gráfica del contexto que me dio, cuando la gráfica no me servía para absolutamente nada en ese puesto como tal. Bien para los que le atinaron. Y los que no le atinaron, pues no se estresen, estamos en ese proceso, estamos en proceso de aprendizaje. Daniel Forero. ¿Qué pasó, Daniel? Entonces, lo que hicimos acá, ¿qué fue? Entonces, espere, borramos un poquito. Borrar. Entonces, lo que hicimos acá fue tomar las dos expresiones algebraicas que me dan, es decir, las dos funciones que son f de x igual a 5x y la función del área. La función del área me dice que es x multiplicada por lo que valga f de x. En este caso, para evitar un proceso de tabulación, lo que hago es que reemplazo directamente con su equivalente. Reemplazo en f de x y me da esta función. ax igual x por 5x. Antes de reemplazar o darle cualquier número, como tengo un producto de valores algebraicos y aquí arriba tengo los dos, entonces lo que hago es eliminar x con x, dividir x entre x y me queda que la función es ax igual a 5. Como esto es una función constante, la única función constante que tenemos en las opciones es la b. Otra. También el lío con las preguntas de funciones es que son demasiadas saturadas de información. Entonces tienen demasiados vínculos, demasiadas tablas, gráficas, funciones para poder llegar. Esto es otro tipo de forma de evaluar la función. No solo las preguntas son del tipo deme función, tome una gráfica, sino también son del tipo deductivo, interpretación. Entonces, trabajen esta pregunta que es de interpretación de la complejidad. Listo, se fue. ¿Cómo van con la siguiente? Entonces recuerden que una es interpretación de la información y otra es cómo yo proceso la información. En este caso es cómo interpreto en una situación real esa información. Véanla claramente y no se vayan ustedes a
¿Quién está el que le molesta que yo hable mientras responden las preguntas? No sé, no me acuerdo el nombre. Anonymous 45651 B. Camila B. Angie B. Sí, qué pena el ruido, es que donde estamos grabando, al lado, están haciendo unos arreglos en el edificio del lado, entonces les dio para hacer la tarde de la noche, justo cuando estamos en clase. Bebe, de Haidit, Fer Aguilar, Altaneria, 6785B, 42461D. Miremos cuál es la situación. Entonces, lo primero que yo encuentro es que esta información es errónea. Eso es lo que me dice la pregunta. Presenta una inconsistencia, es decir, esta gráfica no es verídica de esta tabla. Esta tabla, ¿qué valores estoy tomando en cuenta? Me dicen, a partir de los ingresos me dan un subsidio. Esta parte de acá, toda esta tabla, es solo una aclaración del valor de los ingresos, en ese caso. Entonces, me dicen, bueno, si yo tengo 1, tengo 22. Si tengo 1,5, tengo 21. Si tengo 2, tengo 21. Si tengo 2,25, es decir, el aumento, y aquí ya disminuyó 2, sí son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que mientras este va aumentando, este va disminuyendo. Entonces, mientras uno aumenta, el otro va disminuyendo. Esos son, tienen cierta correlación inversa, pero no son continuos como dice la pregunta, lineal continuo. Entonces, miremos cuál es la respuesta. Entonces, esta es la aclaración. Tienen la relación de inverso uno con el otro, pero no hay una relación directamente proporcional. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que en la fracción de disminución o de aumento siempre cambia en este lado lo mismo. Sería distinto si me dicen, bueno, 1, 20, 2, 18, 3, 16, 4, 14, 5, 12. Cada vez que hay un aumento en uno, hay la misma proporción de disminución. En ese caso sería colineal en el proceso. Entonces la respuesta es la B. Estaba en una discusión entre B y D. Miremos qué pasa con la D. La D dice, los valores del subsidio deben ser ascendentes, pues a menores ingresos, mayor el subsidio. No, en ese caso no es inválida la afirmación, es decir, no está errónea la afirmación, pero es una aclaración que no va al tema. Yo puedo tomar el orden de la tabla como quiera. Entonces lo que me está diciendo es que debería ser en el orden contrario esta tabla. Esta afirmación no es errónea, es correcta, pero esta afirmación no es respuesta a lo que me están indagando, a lo que me están preguntando. ¿Claro ahí?
Esa sí está terriblemente difícil. La B, Camila. Qué pena, no me aclaré, pero miramos. En este caso es la B, perdón. Sí, claro. Entonces, no es lineal y continua lo que da aquí en la situación. Qué pena contigo, Camila. Empecé la pregunta, ya tiene una pregunta. Daniel, Fer, Heidi, ya respondieron. Franco, PC, C, Camila, C, Betusaber, 12691, 6785. Ah, bien. Toca que aclaren. Entonces, Daniel no ha dado la respuesta todavía. Ivonne May, la C, 16741. Angie, o C o la B. Recuerde que tengo que decantarse por una sola. Oli es el 9710, bienvenido, que es la primera vez que lo veo. Ivonne May, o la D, ah, qué bien. O la A o la B. Recuerden que tienen que jugársela por una sola respuesta. Daniel Forer, ahora sí la C. Listo, miremosla a ver que esta es un poco más. Aquí vemos un tipo de función que es poco común y se llama función parte entera. Y es cuando, por más de que yo tome valores, digamos, fraccionarios o decimales entre dos valores, siempre va a dar un valor entero específico. Es decir, en este caso, si yo tomo valores de 1 hasta 2, sin importar el que tome, lo que tomo vale es 1000. Es como una función constante por pedacitos. Entre este pedacito es constante, entre este toma otro valor y así va teniendo un aumento como tal. Entonces miremos ahora la información cómo se ve reflejada en uno y otro lado. Entonces me dicen lo que tenemos acá. Entonces miremos lo primero. Lo primero que yo debo entender es cómo la información se ve reflejada acá. Aquí, ¿qué me dice las gráficas en este caso? Digamos, en este caso me dice que entre 0 y 1 kilómetros tiene un valor de 3000, pero a medida que aumente después de 1 va teniendo un aumento proporcional. Quiere decir que si en 1 vale 3000 y en 2 vale 4000, si yo tomo 1.5 kilómetros va a valer 3500. No va a tener un valor específico, sino va a tener un aumento gradual. Entonces yo pago proporcionalmente lo que recorro. Y esto no es acorde con lo que tengo acá. Aquí que me dice que desde que yo parto tengo un aumento proporcional. Es decir, si yo viajo medio kilómetro va a valer 1500. Y después de 1 kilómetro sigue con el aumento proporcional. Y ninguna de los dos son correlación, porque en este caso le dice primer kilómetro o fracción vale 3000. Y a partir de ahí por cada kilómetro o fracción que recorre vale 1000 pesos. Es decir, si yo recorro 1000 kilómetros 1 centímetro, ya tengo que pagar completo todo lo que recorrí. No puedo pagar un pedacito de kilómetro de lo que vale. Entonces, bajo ese parámetro, ni C ni D. Tengan en cuenta que ni C ni D son posibles.
Ah, ya lo había cruzado y me puse a cruzarlo acá. Ahora, en este caso, vuelve la situación. Tenemos que empezar a descartarla. Dice, bueno, ¿qué me está diciendo acá? Una compañía de taxis cobra una tarifa de 3.000 por el primer kilómetro. ¿Y qué me está diciendo aquí? Que ellos cobran una tarifa de 1.000 por el primer kilómetro. Pues en ese caso ya tenemos la primera inconsistencia. Entonces quiere decir que si presenta una sola inconsistencia se va. Y ahora la siguiente. Entre el primer kilómetro o fracción vale 3.000. Después, cada kilómetro que recorre sufre un aumento. Es decir, a partir de entre 1 y 2 voy a pagar 4.000. Si recorro de 2 hasta 3 pago 5.000. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es la B. ¿Cuánto le atinaron? A ver, ¿cuánto le atinaron? No, Angie, no se vale tomar dos. Y Ivonne Magi, no se vale tomar dos. Porque quedan ahí entre el sí y el no. Bueno, miramos a ver cuántos más le atinaron. Bien, Fer Aguilar. Entonces es 91. Yo. No, no se vale. Tengan en cuenta que nos hacen tomar las respuestas porque se las anula. En el momento que ustedes tengan respuestas, se las va a anular. Eh, ninguno, ni Fer Aguilar, ni ninguno de los que tuvo doble respuesta. Por hoy no se los va a valer. Por ninguno. Tengan en cuenta los procedimientos que se van tomando, que realmente lo único que yo estoy evaluando como aplicación de las funciones es yo cómo logro interpretar esta información literal y llevarlo a un esquema analítico. Esto que tienen acá dice exactamente lo que dice acá, pero sin tanta palabrería. Entonces, al ver la tabla, yo digo, bueno, esta es la forma en que cobra un taxi. Quiere decir que si yo recorro en 1 kilómetro o menos, me cobra 3.000 pesos. Entre 1 y 2 kilómetros cobra 1.000 pesos de más. Entonces yo voy ya haciendo la aclaración de cómo se interpreta. Eso es una de las cosas que ustedes tienen que practicar mucho. Y es cómo yo esquematizo situaciones cotidianas o cómo un esquema me representa una situación cotidiana. Esto tiene doble sentido en las situaciones de las preguntas. ¿Claro ahí? Entonces, a trabajar con la siguiente. Des en cuenta lo que les decía. Esto es un tipo de pregunta muy recurrente, el uso del valor exponencial. ¿Por qué? Porque se puede representar una gran cantidad de cosas. Y esta pregunta es recurrente en el ICFES. Es decir, ustedes pueden evaluar que de cada dos ICFES en uno salen preguntas de ese tipo. Entonces, o en todos sale una o dos preguntas. Entonces tienen que tener mucho pensamiento en eso. Y lo mismo, no se dejen asustar porque aparece la E. No, ¿qué es esto? ¿Qué es el E? Es una variable igual. Es un valor numérico que yo proceso solo desde acá, desde el exponente. Si yo sé manejar ese exponente, va a ser mucho más sencillo el resto del procedimiento. Bien a los que atinaron la anterior. Yo les había dicho que iba a crear un correo, un perfil para poder trabajar eso y la verdad se me olvidó. Ve tú a saber, Fue Aguilar.
Entonces, a ver, Fer Aguilar, Haidit o Yaidit. 42-37, Beto a saber, Vargas se despertó que no lo ha vuelto a ver. 494, Sebastián. Ah, Vargas se va a comer, qué maravilla. Esperen 20 minuticos. Con hambre no puede pensar y menos porque les da pereza y se toman una siesta. Ah, Beto a saber decidió cambiar la respuesta. No, la misma. 494 de Haidit. Ah, listo, Haidit. Cataleya B. A, B, D. Ninguno ha dicho la C. Ahorita aparece alguien que dice la C. Siempre que hago esa aclaración, alguien coloca la esta. Demos un minutico más. Un minutico nomás, que ya estamos colgados y tengo bastantes preguntas ahí. David, 230, 4237A, 16741. Sebastián. Angie, D. ¿Sí ven que sí pueden dar una sola respuesta? Fuertecito está desaparecida también. Dio la respuesta. ¿Quién falta? Faltan bastantes. Están haciendo los locos ustedes. Entonces miremos. Entonces, en este caso lo importante es aprender a procesar acá el exponente. Entonces miren lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que yo tengo que tratar de manejar acá es que el exponente reemplazar t de tal forma que esto me dé un resultado entero. La forma más fácil es tabular con 0. ¿Por qué tabular con 0? Porque 0,02 por 0 me da 0 y e elevado a la 0 me da 1. Inmediatamente ya tengo un resultado en el cual comparar. ¿Por qué? Porque me diría que si x vale 0, entonces voy a tener una coordenada, perdón, t vale 0, el resultado tiene que darme 4500. Y si nos damos cuenta, el A y la B dice que 1800 para 4500, 1980 para 4500 en ambos. En este caso, con ese simple situación, A y B quedaron descartados. Entonces creo que ya ahí va más de un descabezado. Varios descabezados. Ahora miremos entre las otras dos. C y D, mismo procedimiento. En este caso ambos parten con la relación clara. Entonces lo que tenemos que entender es que toda función distinta a la lineal siempre me va a dar una curva. La gráfica al ser exponencial debe ser una curva. De hecho, la única función que es recta es la función lineal. De resto todas son de una u otra forma curvas. En este caso la respuesta era la D. D, bien para todos los que atinaron. Que fueron bastantes. Franco PC, Ivonne May, los que tengo para acá. Angie, Sebastián. Sí, tú. 494, 16741. Fer también le atinó. Entonces, des en cuenta, Heidit. ¿Cómo es el proceso? Entonces, ¿qué es lo que pasa, Heidit? Que cuando yo tengo estos resultados acá, estas formas de la función, con valores muy difíciles de procesar numéricamente, yo debo intentar simplificarlo. Como esto es un exponente, es decir, una potencia, debo llevar a una forma muy sencilla. Y la forma más sencilla es que el exponente, como es un número cualquiera, el exponente me quede 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al exponente 0 nos da 1. Entonces yo reemplazo a t por 0, que es el valor de acá. Entonces, en este punto, t es 0, acá y acá. Entonces, al reemplazar, me da que e a la 0 es igual a 1. Y en el proceso, 4500 por 1, 4500. Entonces me dice
que si t vale 0, el resultado que debe tener en ht, es decir, los años o la población en ese punto debe ser 4500. En ambos se cumple. Ahora lo siguiente que yo analizo, y con ese mismo parámetro, A y B son eliminadas porque no empiezan desde el valor que se tiene, sino empieza despuesito. Miramos que la función exponencial, como se las daba ahorita, siempre es un tipo de curva. Y en este caso, esto sería una función lineal. Y al no haber una variable simple, esta no es. Entonces, por descarte, es la D. ¿Listo, Heidi? Hermison apareció. Entonces, ¿entendido ahí? Listo. Si tienen alguna duda, ya les aclaro mientras los demás siguen peleando con esta. Esta es otra de progresión. Todos los valores progresivos son esta. Esta es, bueno, tómese su tiempo para analizarlo, mejor dicho. Bien, Jairi. Recuerden que si tienen dudas, cualquier cosa me preguntan. ¿Qué es lo que pasa 4237? Que en ese caso yo debo buscar simplificar la función. Yo no puedo procesar toda la información desde la expresión algebraica. Entonces, busco que los exponentes siempre sean o 1, o 0, o 2, que son exponentes muy simples de procesar. Pero en la operación, en el ejercicio, como el exponente 0,02 por t, busco un número que multiplicando 0,02 me haga el resultado 1 o me haga el resultado 0. Y en ese caso es utilizar la ley cancelativa, utilizar 0. 0 por cualquier número nos da 0. Entonces, al elevar e a la 0, el resultado es 1. Entonces, ahí ya lo simplifiqué. Entonces, se me hace más sencillo. Sí, cómo no, ya dieron la respuesta. Ese punto tiene bastante trabajo. Bastante trabajo. Yo no creo que lo hayan sacado así tan rápido. Recuerden, chicos, de ingresar, que hay personas que pueden ingresar a la clase en vivo pero no se han registrado. Regístrense, que en el registro está mucho más sencillo el proceso para descargar los talleres, ya no tiene que ser por un link, ya pueden descargar los talleres directamente. Hay procesos de preguntas, si tienen alguna duda respectiva y pueden dejar la duda, y a medida que se vayan viendo se pueden respondiendo. Pues es muy difícil responderlas todas, pero la mayor cantidad que podamos la respondemos. Pero vital que hagan los talleres, que accedan, que inviten gente. Miren, des en cuenta que esto es un proceso que se está extendiendo de a poco. Entonces, gracias a la página de puntaje nacional, estas clases en Bogotá valen un mundo de plata. Un crédito en Bogotá vale bastante. Y a ustedes está saliéndole por ayuda de los Andes. También tengan en cuenta que las clases no terminan ahorita en noviembre, sino retomamos en enero, en febrero, iniciando de nuevo con el proceso. Ya sea que reiniciemos o le demos un nuevo enfoque a lo que ya hemos trabajado, porque hay que expandir el procedimiento. Ese puntaje nacional, esas becas ITFES, esa Serpilo Paga, que es el eslogan de las becas que están dando, realmente sí las están cumpliendo. Yo creí que en un principio que no lo iban a cumplir. Entonces, el hecho de yo dedicarme a hacer esto, a mejorar mi puntaje, me va a ayudar a que de pronto acceda a una universidad paga. Y ahorita para los que quieran ser docentes,
licenciaturas están dando un nuevo plus a 1000 personas que decían estudiar licenciaturas, además de que tienen el pago de la carrera, les están dando un computador portátil y otra cantidad de cosas. Entren en la página de Colombia Aprende, que ahí está todo lo de Serpilo Paga. Lo de las becas se llama Serpilo Paga. Y para los que presentaron el ICFES, en esta vez todavía tienen una opción. Anteriormente solo lo recibían para estudiantes de 11. Ustedes pueden en el siguiente ICFES que se presente acceder a los procedimientos de becas, así que tenganlo en cuenta. Se preparan 6 mesecitos, un año y presentan el ICFES. ¿Listo? ¿Ya tienen resultados? Casi todos. Vargas A, Angie A. Hay varios acá. 741 de Herminson D. Beto a saber C. Fuertecito de Heidi D. Fer Aguilar D. David de Cataleya D. Vargas Angie A. Herminson está peleando porque él dijo primero. Bien, Herminson dijo primero D. Y a donde esté mal, también va a ser el primero que cometí el error yo. Entonces miremos, la única forma de hacer este procedimiento acá es tabulando y mirar cuál es el que realmente me genera el resultado de incremento. ¿Qué es la norma que tiene que cumplir? Dice un informe presentado que de cada 2 de 10.000 habitantes portan eso es información. Entonces se proyecta que el número de millones de portadores se duplicará cada 4 años. Entonces lo que yo tengo que verificar es que si yo reemplazo con 4 y el resultado que me da con 8 es el doble, esa es la respuesta. Entonces necesariamente aquí tengo que empezar a tabular uno a uno. ¿Dónde radica el valor? Yo no tengo que hacer toda la operación, lo único que tengo que resolver es la potencia. Porque como este es un valor constante, si este con 4 y 8 es el doble, es suficiente. ¿Qué quiero decir entonces? Primero reemplacemos en este con 4. Este no lo hice interactivo precisamente porque la cantidad de trabajo que tiene, para que se den cuenta que se puede hacer. Entonces, T va a valer 4 en el primer año. 2 a la 4 nos da 2 a la 1. Y 2 a la 1 nos da 2. Ten en cuenta que solo estamos verificando la A. Ahora reemplazamos por 8. 2 a la 8 sobre 4. 2 a la 2 y me da 4. Aquí ya se duplicó. Cumple la norma, pero verifiquemos el otro. 2 a la 12 sobre 4. 2 a la 3 es igual a 8. Sin necesidad de hacer más, yo puedo decir que la respuesta es la A. Solo con ese procedimiento, pero si no me creen, hagamos ahora el del otro valor. No necesariamente si me dan una función, como en este caso, el procedimiento es una gráfica. Me dan la función y yo tengo que tabular, es un proceso simple de tabulación. Solo en este resultado, es decir, lo que nos da este resultado es lo que nos da todo el procedimiento. Ahora miremos el B. Ahora vamos a hacer el B. 2 a la 4 por T, 2 a la 4, pero T va a valer 1 por 1. Nos da 2 elevado a la 4. Y 2 elevado a la 4 nos da 16. Ahora, por 2, entonces 2 a la 4 por 2. Nos da 2 a la 8. Aquí se duplica el exponente, pero que se duplique el exponente no quiere que se duplique toda la operación. 2 a la 8 nos da ¿cuánto? Premio al que lo diga ya. 2 a la 8, ¿cuánto da? En 10 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Ninguno. Qué mala memoria. No mentiras, es muy difícil. 2 por 2, 4. Bueno, 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. 2 a la 7, 128. Y 2 a la 8, 256. En este caso no se duplican. Quiere decir que no es. La B también, tachemos. Y empezamos. Si ven acá, si yo reemplazo por 1 me da 2 un cuarto.
2 a la 1 medio, 2 a la 3 cuartos y el único que me da un resultado entero es acá. Inmediatamente eso no me va a dar un resultado entero. Y aquí mucho menos. 2 a la 16 da un número inimaginablemente grande, mucho menos 2 a la 32. Entonces, en este ejercicio, solo trabajando con el primero, me daba el resultado como tal. Entonces, la respuesta era la A. Entonces, Herminson dijo primero, pero mal. Dijo la D. 12691A, bien, Ivonne. Mai también dijo A. Sí, Vargas, yo le dije, no se vaya a comer porque si no le da sueño. Pero es que ya nos quedan como una hora de clase y terminamos. Sí, pero con comida le da sueño. La sed. Ve tú a saber. El problema de la sed es que cuando yo leo con uno, 2 a la 1 cuarto, cuando yo tengo valores exponenciales en fracción, esto equivale a una raíz. Entonces quiere decir que esto es la raíz cuarta de 2. Entonces digamos que esto es un número muy, muy pequeño porque es la raíz cuarta. Con 8, entonces va a ser 2, perdón, con 2, 2 a la 2 cuartos, es decir, 2 a la 1 medio, raíz cuadrada de 2. Es un resultado que proporcionalmente no son directos. Si yo disminuyo a la mitad el índice, no quiere decir que el valor se me amplifique al doble. Esto es 2 por 2 por 2, será como 1,0 algo, 3 aproximadamente, 0,13 más o menos. Y esto me da 1,4 aproximadamente. Este y este no son el doble, entonces por aproximación. Y el D es muy difícil de hacer porque calcular 2 a la 16 nomás ya es muy difícil, que es el menor valor que me va a dar. Claro, ¿quién fue el que preguntó? Ve tú a saber. ¿El exponente es la misma expresión de la A? No, señor. Dese cuenta, en este caso, el exponente es el mismo, pero los valores que yo utilizo son distintos. Entonces, espera, aclaramos una duda que se puede presentar, y es, en este caso, lo que repercute en la diferencia no es la expresión, porque ambos tienen la misma expresión, sino es los resultados. ¿Por qué la diferencia en los resultados? Porque ni siquiera tendría que tabularlos. Porque si se dan cuenta aquí lo que me dice es que se duplican cada 4 años. Yo debería tener 4, 0, 4, 8, 12 por los valores que se tiene. La B tampoco tendría que haberla tabulado por eso mismo. Pero el procedimiento matemático es bueno hacerlo, nos ayuda. Los únicos que tendríamos que haber tabulado es el A, que tiene los valores numéricos de los años cada 4 años, y el D. Como el D los valores son extremadamente grandes, el A sería la respuesta. Pero en este caso estos dos son por los valores que se toman. Por más de que los dos exponentes sean iguales, los valores que estoy tomando son distintos. Y los valores que tomo en la C están erróneamente tomados, porque la información me dice que deben ser cada 4 años. Claro, ahí me vas a ver. Listo, a trabajar al siguiente. Dijo alguien, la última y nos vamos, pero hagan esta, por favor. Esa es una gráfica a trozos, se llama, o a pedazos, o seccionada, como quieran tomarlo. Esto es una función a trozos, de pronto no es que sea
algo muy común que uno lo trabaje al menos en grado 11 inicial. De pronto si profundiza uno en límites puede llegar a trabajarlo. Es una función que le da unos dolores de cabeza si van a estudiar algo como ingeniería, matemáticas, diseño industrial, cosas que tengan una gran carga de matemáticas. Esta funcioncita los va a hacer llorar un resto de tiempo, que es un dolor de cabeza hacer unos procedimientos con las funciones. Cuando es una gráfica es sencillo, lo que le dice es que entre el intervalo de 0 a 4 se comporta como un tipo de función. Entre el intervalo de 4 a 8 se comporta como otra función y entre el intervalo de 8 a 12 se comporta de otra forma. En este caso lo primero que tengo que hacer es ir eliminando valores. La parte fácil es de pronto tomar el valor constante. Entre 4 y 8 dice que el resultado tiene que ser 8. El A me dice que es 0, se va. El C también me dice que es 0, también se va. Además, si vemos la primera me dice que es 4t. Si fuera 4t, al tomar 4 el resultado sería 16. Entonces doblemente se va y doblemente se va. Quiere decir que A y C no son resultados válidos. Verifiquemos la B que dice 2t. Si tomo 4, 2 por 4, 8. Bien. 8 constante entre los dos intervalos. Bien, acá pasa lo mismo. Entonces en ese caso B y D son exactamente la misma. Entonces miremos acá lo que sucede. ¿Dónde radica la diferencia? Que en este caso es decreciente y en este caso es creciente. ¿Por qué es decreciente? Porque el valor que acompaña a la t es negativo y acá es creciente porque el valor que acompaña a la t es positivo. En este caso la gráfica es... Uy, se me pasé. La gráfica es decreciente, quiere decir que la respuesta es la B. B, Beto Saber, Sebastián B, Fer Aguilar B. Bien, muchachos. Des en cuenta que por más de que es una temática muy difícil por la forma de analizar, si uno lo lee bien y se toma el trabajo de verificarlo, es muy sencillo. Entonces, mis amigos, un placer haber trabajado con ustedes el día de hoy. Espero les haya servido bastante. Espero les vaya muy bien o les haya ido muy bien el examen de ITFES. Si no les fue tan bien como esperaban frescos, que el ITFES se puede presentar cuantas veces quieran. Y los dejo para que ahora sí vayan a dormir, Vargas. La próxima vez no comen el proceso, sino se duermen a mitad de clase. Entonces, chao mis amigos, que les vaya muy muy bien, que tengan una plácida semana y que aprovechen para descansar o estudiar. Ya a estas alturas los estudiantes de grado 11